Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Lidia y Sergio. Hoy nos encontramos en el Palacio Negro de Lecumberri. Esto anteriormente fue una cárcel. Fue inaugurada en 1900 por el entonces presidente Porfirio Díaz. Cerró sus puertas en 1976 y se abrió en 1982 para ser el Archivo General de la Nación. ¿Quieren conocer su historia? Acompáñenos. Durante la presidencia del general Porfirio Díaz se realizaron diversas obras de infraestructura en el país. Una de ellas fue la penitenciaría o Palacio de Lecumberri. Su construcción surgió como consecuencia de la reforma al Código Penal de 1871. La construcción fue en la zona oriente de la Ciudad de México, en una llanura cercana al Gran Canal de Desagüe, situada al oriente de la ciudad, en terrenos del rancho de San Jerónimo Atlisco, enseguida a la calzada de Coyuya. El terreno presentaba altos niveles de humedad y un elevado índice de compactación del subsuelo, por lo que se requirió establecer un sistema de cimentación profundo que diera solidez a la estructura, evitando que el peso mismo produjera hundimientos que afectaran la construcción. Para ello, se recurrió a un sistema de pilotaje que soportara los muros de mampostería y cantera del conjunto penitenciario. En la edificación participaron contratistas estadounidenses especializados. Se construyó un enorme inmueble bajo los conceptos de la arquitectura funcional. Aquella era una auténtica penitenciaría a la altura de los tiempos, otro orgullo de la dictadura, siempre cuidadosa de lo que pensarían las naciones extranjeras. Dicho proyecto fue elaborado por los ingenieros Antonio Torres Torrija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, quienes adoptaron el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga en su paralelo de las penitenciarías, donde comparaba diferentes tipos de panópticos, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremías Bentham. El edificio responde a ese modelo con una rotonda o cuerpo central poligonal destinado al cuerpo de vigilancia de la penitenciaría y radial mediante galerías de forma estrellada que convergen en el espacio central. Se conformaba de 7 crujías en un patio que al centro situaba una torre de vigilancia de 35 metros de altura, estableciendo con este diseño una presión psicológica hacia los internos al tener la constante sensación de vigilancia. La construcción inició el 9 de mayo de 1885, la cual tardó 15 años con un costo mayor al de 2 millones de pesos, desplantándose sobre una superficie de 32.700 metros cuadrados. El 29 de septiembre del año de 1900, en la zona de San Lázaro, en un terreno de características pantanosas, el general Porfirio Díaz inauguró la penitenciaría de la ciudad, o Palacio de Lecumberri. Erigido con una estructura metálica recubierta con piedra, que según dicen algunas personas, se tornó negra por su exposición al canal de Desagüe, situado en la colindancia, aunque también se le refería así por las oscuras historias que se tejieron en su interior. El nombre de Lecumberri corresponde al apellido de un personaje español, que era el propietario de las tierras donde fue establecida la cárcel. La construcción de la penitenciaría de Lecumberri es de estilo ecléctico, retomando el carácter afrancesado que imperaba en la ciudad en aquel tiempo. La construcción quedaba además circundada por una alta muralla que se suspendía por tramos para dar cavidad a torreones, fortaleciendo el esquema de seguridad y reforzando la presencia e idea de fortaleza en la sociedad. Los primeros presos de Lecumberri procedían de la cárcel de Belén, trabajando en un principio de manera conjunta a ambas penitenciarías, quedando la de Belén para personas que estaban siendo procesadas y pendientes de recibir sentencia, mientras que Lecumberri alojaba a los sentenciados enfocados en ser reformados por el nuevo sistema de la prisión. Originalmente,
Fue planeado para albergar una población de 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Contaba con 804 celdas, talleres, enfermería, cocina y panadería. Tenía un área de gobierno, sección de servicios médicos y salas de espera. Las crujías tenían celdas para un solo preso con cama y servicio de sanitario. En cada crujía existía una celda de castigo con puertas sólidas que tenían una mirilla. Entre los prisioneros famosos con los que contó el Palacio de Lecumberri destacan el estrangulador de Tacuba o Goyo Cárdenas. Fue un homicida múltiple. Cárdenas Hernández cometió sus asesinatos entre agosto y septiembre de 1942, debido a lo cual se le considera un asesino relámpago. El sobrenombre de estrangulador de Tacuba se debe a que su residencia estaba ubicada en el famoso barrio de Tacuba en la Ciudad de México. El 15 de agosto de 1942, recibió en su casa a una adolescente prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González y apodada Berta. Después de tener relaciones sexuales con ella, Cárdenas la estranguló con un cordón, le envolvió en un impermeable y enterró su cuerpo en su jardín. En los días siguientes, Cárdenas asesina a Graciela Arias Ábalos, de 21 años, de quien estaba enamorado y fuera rechazado en varias ocasiones por ella. Era alumna de la preparatoria de la UNAM e hija de un reconocido abogado penalista mexicano. Llevó el cadáver a su casa y durmió con él. Posteriormente la enterró en su jardín, junto al resto de las demás víctimas. Después de la desaparición de Graciela, supo que vendrían a interrogarlo, ya que varias personas la habían visto por última vez con él. Por lo que el 7 de septiembre se internó en un centro psiquiátrico en la calle Primavera, en Tacubaya, explicando a los doctores de que había perdido la razón. Un día después, llegó un oficial al hospital a interrogar a Gregorio sobre la desaparición de Graciela. En 15 minutos de interrogatorio, Goyo admitió el asesinato. Le dictaron auto de formal prisión y fue enviado al Palacio de Lecumberri, en el pabellón de los enfermos mentales. Días después, sus abogados lograrían que fuera trasladado al Manicomio General de la Castañeda. 2 años después, escaparía del manicomio para huir a Oaxaca, para luego ser reaprendido mientras ejercía como maestro rural y ser encarcelado por segunda vez en el Palacio de Lecumberri. Dentro de la prisión comenzó su carrera de derecho y el 8 de septiembre de 1976 el presidente Luis Echeverría Álvarez determinaría una celebridad por su presunta rehabilitación social y concederle un indulto presidencial. Y el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Gregorio Cárdenas no fue legalmente responsable de sus delitos debido a su enfermedad mental. Tiempo después sería invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal rehabilitado y poder incorporarse a la sociedad. Otro de los personajes importantes fue Félix Díaz Prieto. Fue un militar golpista mexicano, contrario a la Revolución Mexicana. Sobrino de Porfirio Díaz, fue capturado el 22 de octubre de 1912 y llevado a la cárcel de Lecumberri. El día 9 de febrero de 1913, con el apoyo de la Escuela de Aspirantes y otras fuerzas golpistas, liberaron a Félix Díaz, encabezando el golpe de Estado ese mismo día. El 19 de febrero, Madero, presidente, y José María Pino Suárez, vicepresidente, fueron obligados bajo tortura a firmar la renuncia a sus cargos. El 22 de febrero de 1913, pese a la promesa de los golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a la isla de Cuba, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron acribillados a manos del militar Francisco Cárdenas a un costado del Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México.
Otro de los prisioneros famosos fue José Ortiz Muñoz, cuyo apodo de toda la vida era El Sapo. Era uno de los personajes más perturbadores que habitaron en la penitenciaría de Lecumberri. Sin timidez, narraba sus crímenes, sin el menos asomo de inquietud, vergüenza o culpabilidad. Es más, estaba orgulloso de algunos de aquellos sucesos. Tenía una sonrisa torcida que daba escalofríos, unos ojillos pequeños que podían mirar con relámpagos de odio. Para El Sapo, matar era una cosa de todos los días, fuera por encargo o por resolver algo que no le gustaba. El Sapo tenía una memoria prodigiosa, recordaba todas las circunstancias y detalles de cada uno de sus crímenes. El primero fue cuando tenía 9 años, por envidia de un compañero de escuela, por ser el preferido de la maestra, del cual fue encarcelado en la cárcel de adultos porque no había para menores. Estuvo hasta los 14 años. El Sapo estaba orgulloso de sus 135 crímenes. Lo más extraño de todo es que a José Ortiz Muñoz jamás se le declaró enfermo mental ni se pensó en internarlo en alguna institución de salud, dado a su historial. Las autoridades policíacas de los años 40 llegaron a la conclusión de que simplemente El Sapo tenía como oficio conocido el acto de matar y que era una chamba como cualquier otra. No bien El Sapo se sintió cómodo en Lecumberri, empezó a darse cuenta de que en la cárcel también podía ejecutar su oficio de asesino por encargo. Se casó en prisión con María de Jesús Torres Martínez, una ladrona de joyas. El Sapo era tan conocido por sus fechorías que incluso la nota del matrimonio salió en el Times de Estados Unidos el 31 de agosto de 1953. El Sapo escribió su biografía, la cual se llamó Hasta los sapos tienen su corazoncito. En 1960, El Sapo fue trasladado al penal de las Islas Marías. A los pocos meses se informó que había muerto en una riña. La anécdota asegura que el cuerpo del Sapo tenía un machetazo por cada uno de los asesinatos cometidos en su vida. Otro de los personajes muy conocidos en nuestro país es Alberto Aguilera Valadez, que es sin duda Juan Gabriel. En 1970, Claudia Islas acusó falsamente a Juan Gabriel de robo de joyas y un radio, por lo que fue trasladado a la penitenciaría preventiva de Lecumberri. Mientras estuvo preso, escribió algunas de sus canciones más emblemáticas, como Me he quedado solo, No tengo dinero y Tres claveles y un rosal. Tras 18 meses de estar recluido, consiguió su libertad gracias al pago de una fianza realizado por la cantante y actriz mexicana Enriqueta Jiménez, mejor conocida como la Prieta Linda. Y por último, el famoso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. En agosto de 1960 fue acusado por el gobierno del presidente Adolfo López Mateos de portación ilegal de armas y por promover la disolución social. Siqueiros aseguró que una de las razones por las que lo tenían en la mira era debido a que fungía como presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas. Fue condenado a 8 años en prisión, sin embargo, solo cumplió la mitad de su sentencia en el Palacio Negro de Lecumberri. Durante su estancia, se le permitió recibir algunas visitas y seguir pintando. De este periodo de encarcelamiento resultaron 2 biombos. Estos se usaron como escenografía en la puesta en escena llamada Licenciado, no te apures, del taller de teatro de la prisión. Tras ser liberado, se concentró en uno de sus proyectos más importantes, el Poliforum Cultural Siqueiros. Este edificio completamente cubierto por murales fue una de sus ideas más ambiciosas que concretó con ayuda de un talentoso equipo de artistas. Como en cualquier otra prisión, Lecumberri estaba seccionado por pabellones y pasillos, en donde eran alojados los delincuentes dependiendo del delito que hubieran cometido. Por ejemplo, el pasillo de los criminales por robo estaban en las celdas A.
todos aquellos que cometían delitos no graves en las celdas B y aquellos que cometieran delitos a un proceso corto iban al pasillo H, mientras que el pasillo L eran designados para comisionados distinguidos. Así se separaban con el resto de las letras del abecedario. Se cuenta que justamente el pasillo que estaba marcado con la letra J era a donde se enviaba a las personas homosexuales, por lo que aquellos prisioneros que eran enviados a ese lugar eran llamados jotos. La palabra salió de las paredes de Lecumberri y se fue popularizando poco a poco, y de esta manera la comenzaron a usar las personas que no se encontraban encarceladas para referirse a los homosexuales de la sociedad en general, y de esa manera fue que se le dio una connotación discriminatoria. Por cerca de 54 años, la penitenciaría de Lecumberri operó como un espacio mixto. Si bien es cierto que fue un lugar que castigó a las presas más peligrosas de México, no se puede ignorar que de igual forma consumió la vida de otras tantas inocentes que injustamente llegaron a ser víctimas de un proceso penal fallido. La historia de la crujía de mujeres en el Palacio Negro de Lecumberri llegó a su fin en 1954 con la creación del Centro Femenil de Rehabilitación Social, conocido popularmente como Cárcel de Mujeres. Debido a la sobrepoblación, se originó la mayor de las promiscuidades, desatención jurídica a los casos de los internos, pésima alimentación, corrupción en todos los niveles, y a partir del 1 de agosto de 1976, Lecumberri inició su desocupación. El 25 de agosto de ese año salieron los últimos internos y la noche del 27 de agosto, García Ramírez declaró clausurada la tristemente célebre penitenciaría de Lecumberri. El destino de Lecumberri fue motivo de diversas especulaciones. Algunos pidieron que el edificio se demoliera por malas vibras, otros que se conservara por su valor histórico. Pero en mayo de 1977 se determinó, gracias a la visión de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, que el Palacio Negro se convirtiera en la nueva sede del Archivo General de la Nación, y así, el 27 de agosto de 1982, inició sus labores como sede depositaria de la memoria histórica de México.